Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a darle continuación una vez más a este libro, la lectura de este libro, el 12º planeta de Zecharia Sitchin. Este hombre que dejó ese tesoro para nosotros, fallecido ya en el 2010, y que él se basa en estas tablillas sumerias encontradas en lo que hoy es Mesopotamia, Irak, quizás zona por ahí, Siria, para hablarnos de traducirlas y dejárnoslas a nosotros en un lenguaje simple, en varios libros. Este es el primero de ellos, donde nos habla de esa presencia de esas personas que vinieron de otro planeta, el planeta Nibiru, se instalaron en lo que hoy es Mesopotamia, elevaron una cultura, crearon una civilización de la que nosotros formamos parte actualmente. Entonces, estos libros nos enriquecen con un conocimiento astronómico y más que nada astronómico que todavía hoy no ha podido ser superado. La lectura de este libro continúa donde dice el reino del cielo. Dice así: los estudiosos, o mejor dicho, los estudios hechos sobre la epopeya de la creación y otros textos paralelos, por ejemplo, una obra que escribió S. Langdon llamada El épico de la creación de Babilonia, demuestran que en algún momento después del 2000 a.C., Marduk, hijo de Enki, fue el vencedor de una contienda con Ninurta, hijo de Enlil, por la supremacía de los dioses, quien comandaba a ellos, a los Anunnaki que residían aquí en la tierra. Esa era la lucha entre ellos, una de ellas, la principal, quien asumía el comando aquí en la tierra, el comandante en jefe, que estaba en las manos primero estuvo en las manos de Enki, llegó su padre de Nibiru, el rey, también padre de Enlil, y le entregó a Enlil el comando, y eso acirró una disputa que ya venía desde Nibiru entre los dos, la herencia del poder, quién heredaba el trono en Nibiru. Enki nació primero, era el primogénito y fue despojado de la primogenitura por una ley caprichosa de una reina que le entregó la primogenitura, o sea, la herencia, más que nada, no la primogenitura, la herencia se la dio, la herencia del poder, el sucesor legal, se la entregó a su hijo, que no era el primogénito, y desde esa época se crearon los conflictos entre el primogénito que reclamaba que esa ley no valía y el heredero legal que seguía la línea de esa reina, que por capricho de ella se creó y el rey esposo de ella aprobó esa ley en Nibiru. Desde allá viene ese problema y aquí se acirró. Se le entrega en primer lugar el comando al primogénito que Enki, llega Enlil y se le entrega el comando a él. Entonces se acirra la lucha que pasa no solamente de padre a hijo, sino hasta nietos y bisnietos de esos dos hombres, de esas dos personas de Nibiru aquí en la tierra, y continuó hasta que llevó a la destrucción de esa gran civilización sumeria establecida ahí en Mesopotamia. Pero en esta parte del libro nos está hablando de la epopeya de la creación, o sea, cómo los Anunnaki le contaron a los terrestres, o no a los terrestres, sino a esa clase privilegiada que eran los sacerdotes, los reyes, ellos que trabajaban en las residencias de los Anunnaki, llamados de templos. Ellos le transmitieron a ese grupo selecto los conocimientos que ellos tenían sobre cómo se creó el sistema solar nuestro, del cual ellos forman parte porque su planeta Nibiru fue capturado en este sistema y sigue en este sistema, a donde entra cada 3.600 años y vuelve a su sol muerto y vuelve de nuevo y entra, quedó capturado aquí, es parte de nuestro sistema solar.
Ellos son una civilización millones de años más avanzada que la de nosotros, que tienen ese conocimiento, cómo se creó nuestro sistema solar. No el universo entero, sino nuestro sistema solar. Y esas informaciones, los sumerios y babilonios las recogieron en tablillas, la escribieron en tablillas, que Secharia Sitchin las traduce, sabe leerlas, traducirlas y nos las deja escritas, unas informaciones astronómicas que los astrónomos hasta el día de hoy no aceptan y simplemente cada día que pasa van confirmando lo que está escrito en las tablillas. O sea, no la aceptan por testarudos, pero ya está todo ahí. El origen de nuestro sistema solar está en las tablillas sumerias y Secharia Sitchin nos deja ese relato en la epopeya de la creación. Dice, demuestran estos textos que Marduk, hijo de Enki, el primogénito de Enki, que nació, ese Marduk nació en Nibiru y vino acá, fue traído acá junto con su madre desde Nibiru. Enki los trajo a los dos. Marduk, hijo de Enki, fue el vencedor de una contienda con Ninurta, hijo de Enlil, por la supremacía de los dioses. Ellos les enseñaron a los terrestres que le llamaran dioses y hasta hoy sigue el engaño. Los famosos dioses. Marduk fue vencedor en esa contienda, ya antes había sido vencido, pero insistió hasta que consiguió el poder ahí en la región de Mesopotamia. Y fue el vencedor de una contienda con Ninurta, que era el hijo de Enlil, por la supremacía de los dioses. Los babilonios revisaron entonces el texto original sumerio de la epopeya de la creación. Ya existía ese relato de cómo se formó el sistema solar con la irrupción de Nibiru al sistema, cómo fue atraído por Neptuno y después con más fuerza por Saturno, después con mucho más fuerza con Júpiter, y entró en la misma órbita de un sistema, de un planeta que existía entre Marte y Júpiter, y se estrelló con él. Primero se estrellaron los satélites de Nibiru, y después él mismo se estrelló también contra ese planeta que existía entre Marte y Júpiter. Y eso dio origen a la Tierra, nuestro planeta. Ese relato que se le llama la epopeya de la creación, los arqueólogos europeos le metieron ese nombre, la epopeya de la creación. Ese relato ya existía. Y en el tiempo de los babilonios, entonces, los sumos sacerdotes del templo que les servían a Marduk, agarraron el texto, lo manipularon y le atribuyeron todo lo que le correspondía al planeta Nibiru, cómo entró, cómo impactó con aquel otro planeta llamado Tiamat, que estaba entre Marte y Júpiter, y cómo dio origen entonces ese impacto al cinturón de asteroides, que ellos le llaman de cielo, el cielo, y a la formación del planeta Tierra. Toda esa información los sumos sacerdotes del templo de Marduk en Babilonia la tomaron y la manipularon y colocaron a Marduk como que él era Nibiru, como que él fue el creador, el Dios supremo que hizo todo, que creó todo, y adaptaron todo. Podríamos decir que esa es la primera manipulación de la historia de nuestra humanidad. ¿Por qué yo digo de nuestra humanidad? Porque antes de que llegaran los Anunnaki aquí, 400.000 años antes, 400.000 años más o menos que ellos llegaron, 400.500 años llegaron ellos aquí. Antes de que ellos llegaran aquí ya existían civilizaciones aquí, humanidades distintas. Y hay restos de esas humanidades, de personas. Ahora recientemente en España se encontró un esqueleto de una mujer de raza blanca que tiene 32 millones de años. Imagínense, o sea, en la historia de nuestro planeta todavía no está escrita porque tenemos mucha ignorancia sobre lo que pasó, y quizás después de esa otras humanidades estuvieron
o antes de ella quizá hubieron otras humanidades que desaparecieron o se fueron a otro lugar. La nuestra aquí encima de la tierra es la más reciente. ¿Por qué digo encima de la tierra? Porque aquí en la superficie estamos nosotros, pero dentro de la tierra hay civilizaciones más avanzadas que nosotros. ¿Quién las colocó? ¿De dónde vinieron? Eso todavía no lo sabemos. ¿Tienen algo que ver con los Anunnaki también? No lo sabemos. Dentro de la tierra están entonces, y debajo de la tierra hay civilizaciones también, más avanzadas que nosotros, que no son las mismas que están dentro de la tierra. La tierra es hueca y ya se ha demostrado, aunque esa información como otras la tienen oculta para que la gente no se entere. Pero la parte peor para vivir en este planeta es la que vivimos nosotros, la superficie, la parte de encima. Aquí es que es donde caen los meteoritos, llegan las radiaciones del sol más fuertemente, hay más contaminación. Esta es la peor parte que nos tocó a nosotros vivir, la superficie del planeta. Los que están dentro y los que están debajo de la superficie tienen más salud que nosotros, viven más años que nosotros, son más avanzados que nosotros a nivel de ciencia, de intelectualidad. Esas son informaciones que poco a poco la iremos desarrollando en este canal. Entonces esa fue como la primera manipulación que se tiene conciencia en esta humanidad de la que formamos parte, la que hicieron los sumos sacerdotes en la residencia o templo de Marduk en Babilonia, para colocarlo a él como el protagonista de la creación del mundo, del planeta, en el espacio, en nuestro espacio que es nuestro sistema solar. Atribuirle todo a eso a él. Y eso siguió, seguimos los servidores de los poderosos, como esos sacerdotes servidores de Marduk, siguen haciendo lo mismo en la historia, manipulando la historia, quitando los hechos reales o los protagonistas reales y colocando a personas que ellos quieren beneficiar. Ya la más reciente, el intento más reciente de cambiar a la historia, manipularla, colocar a los protagonistas como que no son y a los que no son, colocarlos como que son, fue el intento de Estados Unidos y los europeos de cambiar a la historia de la Segunda Guerra Mundial, colocarse ellos como vencedores de Hitler. Pero ya pararon el vocerío que tenían por los medios de comunicación. Los rusos también comenzaron a protestar porque quien venció a Hitler fueron los rusos, no fueron los estadounidenses ni los europeos. Por eso, esos son hechos históricos que han querido manipularse, pero las informaciones están ahí. ¿Hacia dónde dislocó Hitler su mayor cantidad de equipo bélico, su mayor cantidad de trabajo de inteligencia militar? Hacia el frente del este, al frente de Rusia. Era el más peligroso, fue el más peligroso y fue el que terminó venciéndolo. Rusia venció a Hitler, liberó a muchos países de Europa por eso. Ahora con este show que están dando Estados Unidos y los europeos queriéndonos meter en la cabeza que Rusia invadió a Ucrania y que por eso hay que castigarla. Esas estupideces hay mucha gente que se la está creyendo. Esa gente son mentirosos por genética, europeos y estadounidenses. Es un sistema mentiroso, hipócrita, que usa cualquier cosa para atribuirse triunfos. En los cines, en las películas lo podemos ver, cómo se atribuyen triunfos históricos que no tienen nada que ver con ellos, se lo atribuyen ellos. Entonces esa historia manipulada que tenemos hoy no es la primera vez que se hizo, ya viene desde el tiempo de los sumerios, como esos sumos sacerdotes. Y fíjense qué interesante, fueron esos sumos sacerdotes de la residencia o templo de Marduk que agarraron esos textos que ya existían, y ellos tenían acceso a esos documentos antiguos, tablillas antiguas, como esta aquí, una tablilla de arcilla, y las agarraron todas y comenzaron a escribir cosas distintas, a manipularlas. Y es lo mismo que
La misma manipulación hicieron los sacerdotes en la Edad Alta, Edad Media y antes con los textos de la Biblia, y los escribas judíos con los textos del Antiguo Testamento. Todo lo agarraron y lo manipularon. Y mucha gente sigue creyendo en esas manipulaciones de textos. Y los que se oponen y clarifican la mente de las personas, colocando lo que realmente está en esos textos antiguos, son expulsos de esas instituciones, de esas iglesias que tenemos hoy. Todos se lo atribuyen, esos manipuladores, todos se lo atribuyen a un Dios llamado Yahvé o Alá. O sea, el monoteísmo entró agarró esos textos antiguos en la Biblia y los manipuló para hacernos creer a nosotros que el monoteísmo es lo verdadero. Y eso es lo falso, esa es la manipulación que nos han querido introducir en la mente, y que mucha gente lamentablemente se deja guiar por esas manipulaciones que están en las Biblias católicas, protestantes, en los libros de los judíos, los musulmanes. Todo está manipulado para hacernos creer que el monoteísmo es lo verdadero. Eso nunca fue. Es una falsificación de los textos antiguos para justificar esa visión monoteísta, un solo Dios. Incluso ya en los textos antiguos de la Biblia vemos contradicciones con esa visión de que es un único Dios. Es solo leer la Biblia, señor. Hay gente que no le gusta leer, no le gusta investigar, y lo peor, entonces se ponen a opinar sin leer nada. Hacen el ridículo diciendo cosas que no tienen nada que ver porque no leyeron. En los textos bíblicos ya se ve la misma contradicción. Se le quita la ropa a los manipuladores. A ese monoteísmo que Dios creó, que existe un Dios unigénito, nos meten en la cabeza, ¿no? Único, unigénito. Pero ya en los textos bíblicos usted lee el Génesis y va a encontrar muchas contradicciones con esa visión. Hagamos, es plural, no es un Dios que está creando, no el Yahvé. Hagamos a nuestra, plural, son varias personas. Si dejamos que levanten esa torre, la torre de Babel, ya conseguirán, serán como nosotros. No está hablando un Dios unigénito. Entonces aparecen unos estúpidos que no leen, que no saben nada de teología, no han profundizado, opinando, diciendo no, que eso era la Santísima Trinidad, cosa más ridícula. La Trinidad nació en 1000 y tanto, por ahí, la implantó uno de esos concilios que se hicieron en Europa, por ahí, metieron esa verdad, y el que no la aceptaba, del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ni siquiera una familia que debería ser, la imagen de una familia humana, Padre, Hijo y Madre. Quitaron a la mujer porque son machistas genéticamente, y colocaron una paloma, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dicen que era esa la Santísima Trinidad que estaba creando. Pues como no leen, hablan de esas ignorancias, de esas estupideces, y no saben que eso de la Santísima Trinidad fue un dogma que se creó en 1000 y tantos por ahí, por un concilio allá en Europa. Entonces mezclan una cosa con otra, queriendo justificar lo injustificable. Entonces esa manipulación ya viene desde allá y se continúa hasta el día de hoy. Muchos libros de historia en nuestros países son manipulados. Hay historiadores que son pagos por el dictador de turno o por el rey de turno, como hicieron muchos escritores del tiempo de la colonia, que les servían y recibían su dinero, su sustento del rey de España, el rey de Portugal o otros reyes en Europa. Esos escritores de esos libros manipularon todo para colocar a los portugueses y a los españoles como los protagonistas de todos, ¿no? Presentarlos como los buenos de la película y presentarnos una Europa civilizada que venía aquí a civilizar a un monte de salvajes que hoy habían aquí. Todos esos son manipulaciones históricas que continúan, y mucha gente cree en esas manipulaciones. Por eso hay que leer, para uno avanzar por encima de todas esas mentiras que nos tienen metido en la cabeza a través de nuestras escuelas, de las universidades, de muchos libros de texto.
Está todo manipulado, señores. Hay que abrir los ojos. Avanzamos leyendo. Entonces esa manipulación la hicieron ya con ese texto llamado la Epopeya de la Creación los servidores de Marduk en Babilonia, en la casa de él, en el llamado templo de Marduk, como decían los terrestres, el templo. Para los Anunnaki era su residencia, su casa, donde vivían. Y entonces colocaron a Marduk por encima de todos. Había vencido realmente a Enlil y a Ninurta, se quedó con el poder en Mesopotamia, pero no fue así tan fácil. En el libro perdido de Enki ya les explicamos que fue realmente lo que heredó Marduk, una región destruida por un ataque nuclear. Ahí encima de ese esqueleto fue que Marduk reinó. Entonces hay muchas cosas por saber, pero de hecho se quedó con el poder ahí porque Enlil y su hijo lo abandonaron, vinieron aquí a América, a sus dominios, Suramérica, Centroamérica, y ahí desarrollaron sus proyectos, dejaron aquel allá en su región ya contaminada por el ataque nuclear en Mesopotamia. Entonces estos sumos sacerdotes toman ese texto antiguo de la Epopeya de la Creación, borran de él todas las referencias a Ninurta y a Enlil, y rebautizan el planeta invasor, que era Nibiru, que entró al sistema solar atraído por Neptuno en primer lugar, y le ponen el nombre al planeta como si fuera Marduk. Fue él que creó los planetas, que organizó todo el espacio, nuestro sistema solar, creó la Tierra, él es el Dios supremo. Toda esa estupidez la elaboraron los sumos sacerdotes babilónicos a favor de Marduk. Manipularon ese texto de la Epopeya de la Creación. Y continúa diciendo entonces, el ascenso real de Marduk al estatus de rey de los dioses, el comandante en jefe ahí en Mesopotamia, sobre la Tierra, o sea, ahí es que estaba el comando central de los Anunnaki en todo el planeta Tierra, en Mesopotamia. El ascenso real de Marduk al estatus de rey de los dioses, él se proclamó rey de los dioses, o sea, los dioses son sus compañeros Anunnakis, que se declararon Dios y engañaron a los terrestres con esa falsa información de que eran dioses. El rey de los dioses sobre la tierra vino acompañado el ascenso de Marduk. Así pues, por la asignación a él como homólogo celeste del planeta de los Nefilim, los Anakim, los Anunnaki. Entonces asumió el nombre del planeta de él, Marduk. Le pusieron Marduk a Nibiru, los sumos sacerdotes. En esa nueva versión manipulada de la Epopeya de la Creación, escrita en Babilonia, en la ciudad de Marduk, ahí en Babil. El 12º planeta era ya representado en la persona de Marduk. Así pues, como señor de los dioses celestes, o sea, de los planetas, que le llamaban también dioses celestes a los planetas, en una manera de hablar, Marduk fue también el rey de los cielos, porque ya representaba entonces a Nibiru, al planeta Nibiru. Él era el planeta Nibiru, la representación del planeta Nibiru era Marduk. Fíjense hasta dónde llegó la capacidad de manipulación de esos sumos sacerdotes, la capacidad de como se dice en muchos países, lambepolvo, de tumbarle el polvo a otro, alabarlo, como hay gente que hace con los dictadores, algo así, ¿no? Que le exagera la alabanza. Usted es el benefactor, usted es el nuevo padre de la patria, usted es el que hizo todo, usted es nuestro papá. Hay gente que son fanáticos y hablan así, ¿no? Él es mi papá, él fue porque le dio una casita, o porque le dio un empleíto, ya él es su papá, es lo máximo que hay, ese dictador, y no importa que haya matado miles, ¿no? Para esa persona es lo máximo, porque juzgan de lo que tienen en la punta de la nariz, no son capaces de analizar una situación en general, parten de ellos mismos para designar. Entonces mucha gente que alaba y exagera alabando, que llega
como a tomar una actitud de una gente que se denigra, que le lambe los pies a otra persona, igual que él, un ser humano, ¿no? Alabándolo, como que es lo máximo. A eso llegaron esos sumos sacerdotes de Babilonia con Marduk. Y sigue diciendo la lectura entonces, algunos expertos creyeron al principio que Marduk era la estrella polar, porque creyeron en esa manipulación que habían hecho los sumos sacerdotes de ese texto antiguo de la epopeya de la creación, esos arqueólogos europeos. Creyeron que Marduk era la estrella polar que brillaba mucho, que brilla mucho en los cielos todavía. O bien alguna otra estrella brillante, visible en los cielos mesopotámicos en la época del equinoccio de primavera, dado que al Marduk celeste, o sea, al planeta Nibiru, que lo rebautizaron como Marduk, dado que al Marduk celeste se le describía como un brillante cuerpo celeste. Esa es una característica del planeta Nibiru, brilla mucho, muy brillante. Pero un escritor llamado Alberto Schotti, que escribió Marduk y su estereotipo. ¿Saben lo que es un estereotipo? Es como una idea común en la que están de acuerdo muchas opiniones, ¿no? Entonces es como un estereotipo, un modelo. Dado que otros epítetos de Marduk dicen, ese texto lo escribió ese Alberto Schott, Marduk y su estereotipo, y otros acabaron demostrando definitivamente que todos los textos astronómicos antiguos hablaban de Marduk como de un miembro del sistema solar y no de una persona, como decían los sumos sacerdotes apoyadores de Marduk en Babilonia. Dado que otros epítetos describían a Marduk como el gran cuerpo celeste y aquel que ilumina, se avanzó la teoría de que Marduk fuera un dios sol babilonio, similar al dios egipcio Ra. De hecho, Marduk, el personaje Marduk, tomó el poder en la región de Egipto, lo que hoy es Egipto, y ahí se le adoraba como el dios entre comillas Ra o Amón Ra, el invisible. Así se le conocía a Marduk en Egipto, Amón Ra. Y cuando la gente en las iglesias se llena la boca y comienza a gritar y a vociferar como loco, amén, 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 a todo lo que dice el padre o el pastor, se le va las cuerdas de la garganta gritando amén. Ellos no saben que están diciendo Amón, que amén es Amón, Marduk. Era Dios en Egipto, se le tenía como Dios en Egipto porque ahí él comandaba esa región ahí. Amón es amén. Era uno de los atributos de ese Marduk ahí en Egipto. Amón Ra, el supremo, el invisible. Cuando la gente dice amén hoy, ni se imagina que está repitiendo uno de los epítetos de ese Marduk que se le metió la mentira a los terrestres de que era un dios. Amén, amén, grita mucha gente todavía el día de hoy. La ignorancia es la que hace a la gente no avanzar, ¿no? Que si supieran lo que significa, no gritarían amén. Entonces, esos epítetos, a través de ese libro de Alberto Schott, que escribió ese texto llamado Marduk y su estereotipo, se demostró que cuando se hablaba de Marduk realmente en esos textos babilónicos, no se referían a ese personaje. O sea, se descubrió la manipulación, sino que se refería a un cuerpo celeste. Porque algunas características que se daban no correspondían con el de una persona, sino como de un astro, de un planeta, de un cuerpo celeste. Entonces se avanzó en la teoría de que Marduk fuera un dios sol babilonio, similar al dios egipcio Ra, al cual los expertos consideraban también un dios sol. Los textos que describen a Marduk como el que explora las alturas de los distantes cielos, llevando un halo cuyo resplandor inspira pavor, parecían apoyar esta teoría. Pero el mismo texto seguía diciendo que
inspecciona las tierras como Shamash. Entonces, igual que en los textos manipulados del Antiguo Testamento, ¿no? Que es el monoteísmo, que Yahvé el que crea. Entonces el texto lo contradice porque dice hagamos. Entonces no cuadra con lo que dice que es monoteísmo, que es un solo Dios. Porque el mismo texto te está descubriendo, te está quitando la máscara. El texto dice hagamos. Entonces no es un Dios que está creando. Y eso pasó con la epopeya de los estudiosos descubrieron que algunas expresiones no podían atribuirse a una persona en concreto, sino a un objeto solar, a un objeto celeste, un planeta. Si Marduk era en algunos aspectos semejante al Sol, no podía ser, claro, está el Sol. Entonces no era el Sol. Ya va avanzando con cuestionamientos ese conocimiento. ¿Quién era realmente Marduk? Los astrónomos van avanzando y los estudiosos ya descubren que no podía ser el Sol, pero todavía falta ver que ellos digan cuál planeta es. No han podido decirlo, no han querido decirlo hasta el día de hoy. No era el Sol, porque decía que era semejante al Sol. Pero si Marduk no era el Sol, entonces ¿qué planeta era? Los antiguos textos astronómicos no conseguían ajustarse a ningún otro planeta. Ninguno de los planetas de nuestro sistema solar se adaptaba a esas descripciones que se hacían de ese planeta, semejante al Sol. No hay ninguno en el sistema solar que sea semejante al Sol. Ninguno tiene ese brillo, ese tamaño, esa capacidad. Pero si Marduk no era el Sol, entonces ¿qué planeta era? Los antiguos textos astronómicos no conseguían ajustarse a ningún otro planeta. Basando sus teorías en determinados epítetos, tal como hijo del Sol, algunos expertos astrónomos europeos indicaron que podía ser Saturno. No pegaron tampoco. La descripción de Marduk como un planeta rojizo hizo candidato también al planeta Marte, que es un poco rojizo. Pero los textos situaban a Marduk en Mar Kasham, o sea, en el centro del cielo, y Marte no está en el centro del cielo. Entonces no podía ser Marte. Y esto convenció a la mayoría de los estudiosos de que la identificación más adecuada sería la de Júpiter. O sea que Marduk entonces tendría que ser Júpiter, que está situado en el centro de la línea de planetas. Si comenzamos por Mercurio, Venus, Tierra, Marte, ahí aparece Júpiter en el medio, después sigue Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Entonces sería ese, decían los expertos. Sería entonces Júpiter ese planeta Marduk. Y sigue diciendo ese Charya Sitchin, pero en esta teoría había una contradicción de que fuera Júpiter, porque estaba en el centro. Los expertos que la habían planteado eran los mismos que sostenían la idea de que los caldeos no tenían noticia de los planetas que hay más allá de Saturno. Y los ignorantes resulta que eran los expertos europeos. Y ellos pensaban que eran los caldeos que estaban equivocados, echándole la culpa a los otros siempre de su ignorancia. Pensaban que los caldeos no sabían que después de Saturno hubiera algún otro planeta. No conocían Urano, ni Neptuno, ni Plutón. Y ya los caldeos lo sabían. Y estos expertos pensaban que los caldeos no lo sabían. Por otra parte, estos expertos, Charya Sitchin siempre veladamente criticando a esos llamados expertos astrónomos que quieren meternos en la cabeza que ellos son los que saben las cosas, en lugar de ser más humilde y aprender de los caldeos, de los babilonios y de los sumerios. Por otra parte, dice Charya Sitchin, estos expertos contaban a la Tierra como un planeta, mientras afirmaban que los caldeos pensaban que la Tierra era el plano
centro del sistema planetario y omitían a la luna, que los mesopotámicos contaban con toda seguridad entre los dioses celestes. Los expertos descartaban a la luna como planeta, siendo que los caldeos ya la colocaban como un planeta de derecho. Por eso hablaban de 12 planetas, porque colocaban a la luna como un planeta. La identificación de Júpiter como 12º planeta simplemente no funcionaba. Entonces ni era Saturno, ni era Marte, ni era Júpiter. La epopeya de la creación afirma claramente que Marduk era un invasor de fuera del sistema solar, que había pasado junto a los planetas exteriores, incluido Júpiter y Saturno, Neptuno, Urano, Plutón, esos son los exteriores, que había pasado junto a los planetas exteriores. Los interiores sería de Marte hasta Mercurio, los exteriores de Júpiter hasta Plutón. Había pasado junto a los planetas exteriores, incluido Júpiter y Saturno, antes de colisionar con Tiamat, aquel planeta que estaba entre Marte y Júpiter. Los sumerios, eso lo afirma claramente la epopeya de la creación, que Marduk fue un planeta que llegó de otro lugar, un invasor de nuestro sistema solar, y que pasó junto a esos planetas exteriores, primero junto a Neptuno, que es el que lo atrae con fuerza, después Urano también, después Saturno, y Júpiter lo atrae ya finalmente hacia la órbita donde estaba el planeta Tiamat y terminan colisionando. Por eso fue atraído, era un intruso. Antes de colisionar con Tiamat, los sumerios llamaron al planeta Nibiru el planeta del cruce. Y la versión babilonia de la epopeya conservó la siguiente información astronómica que dice, ahora leemos un texto de la epopeya: planeta Nibiru, las encrucijadas del cielo y la tierra ocupará. Encrucijadas, o sea, el planeta del cruce. Las encrucijadas del cielo y la tierra ocupará. Por encima y por debajo ellos no cruzarán. Deben esperarle. Ellos son los otros planetas. Planeta Nibiru, continúa el texto de la epopeya. Planeta que es brillante en los cielos, ocupa la posición central. A él rendirán homenaje. ¿Ve? Eso dice la epopeya de la creación sobre el planeta Nibiru. Y sigue diciendo el texto de la epopeya, planeta Nibiru. Él es el que sin cansarse sigue cruzando, el planeta del cruce, sigue cruzando por en medio de Tiamat. El planeta Nibiru colisiona con Tiamat y asume esa órbita donde estaba Tiamat. Entonces sigue pasando por el medio, porque partió a Tiamat por en medio. Y sigue en esa misma órbita. Cuando vuelve pasa por el medio donde estaba Tiamat. Porque colisionó con Tiamat y la expulsó de ese lugar. Entonces le ocupó la órbita de Tiamat. Por eso dice, pasó por el medio. Dice, sigue cruzando el planeta del cruce. Y por eso es simbolizado muchas veces en muchas inscripciones o imágenes encontradas en casi el mundo entero. En Asia, en Egipto, en Mesopotamia, en América. Ese símbolo de Nibiru como si fuera una cruz, el planeta del cruce, ¿ve? La encrucijada, sigue cruzando por en medio de Tiamat. Que cruzar sea su nombre, ¿ve? Cruzar el planeta del cruce, que cruzar sea su nombre, aquel que ocupa el medio. Imágenes del planeta Nibiru como una cruz, como si fuera que tuviera alas. Eso lo vamos a ver más adelante. En todas partes del mundo se ha encontrado esa imagen. Estas líneas, terminado el texto de
de la epopeya de la creación, continuamos con lo que dice Zecharia Sitchin, hablando de ese texto que acabamos de leer. Estas líneas nos proporcionan información adicional y concluyente que indica que al dividir al resto de planetas en dos grupos iguales, el 12º planeta sigue cruzando por en medio de Tiamat, lo que les expliqué. Su órbita pasa una y otra vez por el lugar de la batalla celeste, donde Tiamat solía estar. Descubrimos que los textos astronómicos que trataban de un modo altamente sofisticado, ¿ven? Astronomía de la más profunda, señor, de un modo sofisticado, y la tenemos acá en una pedagogía, en un lenguaje muy simple para que la podamos entender sin ser expertos en astronomía ni nada, ni sin tener que irnos a especializar sobre astronomía en una universidad. Información sofisticada astronómica se nos está dando en estos libros de Zecharia Sitchin. Descubrimos, dice Zecharia Sitchin, que los textos astronómicos que trataban de un modo altamente sofisticado de los períodos planetarios, así como las listas de planetas en su orden celeste, sugerían también que Marduk aparecía en algún lugar entre Júpiter y Marte. Ya sabían que aparecía ahí donde estaba Tiamat, ahí aparece Marduk. Cada 3600 años, porque él ocupó el lugar donde estaba Tiamat, entre el planeta Marte y el planeta Júpiter. Ahí aparece de nuevo, cada 3600 años, porque esa fue la órbita que asumió después que entró en nuestro sistema solar. Entre Marte y Júpiter. Entonces, descubrimos que los textos astronómicos sugerían también que Marduk aparecía en algún lugar entre Júpiter y Marte. Y dado que los sumerios conocían todos los planetas, porque los Anunnaki se lo habían comunicado, que eran los que podían ir y venir en el espacio en sus naves, conocían todos los planetas, la aparición del 12º planeta en la posición central confirma nuestras conclusiones, dice Zecharia Sitchin. Entonces sería Mercurio, Venus, Luna, Tierra, Marte. Ahí entraría entonces Marduk o Nibiru. Después seguiría entonces Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Él ocupa la posición central, el planeta del cruce, el que cruza, símbolo de la cruz, símbolo del disco alado. Si la órbita de Marduk pasa por donde estuvo Tiamat en otro tiempo, por un lugar relativamente cercano a nosotros, entre Marte y Júpiter, pasa cerca de la Tierra. Por eso cada vez que pasa crea problemas en la Tierra, porque pasa muy cerca del planeta Tierra, entre Marte y Júpiter. Tiene una fuerte fuerza de atracción que causa problemas en nuestro planeta y en otros planetas de nuestro sistema también. Le secó le quitó la atmósfera que existía en Marte, se la quitó Nibiru en uno de esos pasajes. Provocó tanto descontrol, provocó el diluvio aquí en la Tierra, mucha sequía, muchos cambios climáticos. Cada vez que pasa, y eso no lo digo yo, lo dicen los especialistas que han descubierto esto matemáticamente, no inventando. Dice, porque dice Zecharia Sitchin, se pregunta Zecharia Sitchin entonces, ¿por qué no hemos visto aún a este planeta que supuestamente es tan grande y brillante? ¿Por qué con un telescopio miramos y no vemos a Marduk o a Nibiru ahí entre Júpiter y Marte? Ya vemos con el telescopio hasta Saturno. Con un telescopio simple que compremos se ve Saturno, se ve Marte, se ve Júpiter. ¿Y no, por qué no aparece Marduk o Nibiru, que es mucho más grande que es más brillante?
La explicación es sencilla. Porque el planeta pasa por ahí, se ubica en esa posición cada 3.600 años. Imagínense en cuántas generaciones necesitamos tener aquí en esta humanidad para poder ver ese planeta. ¿Quién vive tantos años de nosotros para poder ver ese paso? ¿Y en qué época pasará? Entonces los astrónomos actuales que se dedican a engañar, sean de Estados Unidos, sean de Rusia, sean de China, sean de Japón, sean de Europa, se dedican a engañar, a dar información falsa. Si ya pasó, si ya se cumplieron 3.600 años de tal época hasta aquí, ellos no lo van a decir. Se inventan cualquier historia y dicen que no, para que no nos enteremos que Nibiru pasó. Entonces hay información que se nos oculta y el ciudadano común no percibe entonces que fue el paso de ese planeta. Entonces la pregunta de Zecharia Sitchin, ¿por qué no hemos visto aún a este planeta que supuestamente es tan grande y brillante en medio de Marte y Júpiter? Los textos mesopotámicos dicen que Marduk llega a regiones desconocidas de los cielos, se va hasta su sol muerto donde nació y de allá regresa de nuevo a entrar al sistema solar de nosotros. Por eso se va a lo profundo del espacio, allá a su estrella muerta. Dice los textos mesopotámicos que se aleja, se va a la lejanía del universo, regiones desconocidas. Dice, él explora los conocimientos ocultos, ve todos los rincones del universo. Se le describía como el admonitor de todos los planetas, aquel cuya órbita le permite circundar a todos los demás. Es tan grande la órbita elíptica de Nibiru que abarca todas las órbitas de los planetas de nuestro sistema solar. Es muy grande esa órbita, 3.600 años de aquí, en llegar, salir de su sol de allá muerto y llegar aquí a nuestro sistema y volver otra vez a su sol. Es una órbita que abarca las órbitas de todos los planetas de nuestro sistema solar, una órbita elíptica muy grande. Aquí se nos muestra esta imagen, bien. Es una órbita tan grande la de Nibiru que abarca casi todas las órbitas de nuestros planetas. Una órbita elíptica alargada. Y sigue diciendo entonces la lectura, los abraza en sus bandas o en sus órbitas a todos. Hace un aro a su alrededor. Su órbita era más elevada y más grandiosa que la de cualquier otro planeta. Se le ocurrió así a Frank Kugler, que escribió una obra llamada La tradición de las estrellas y el servicio de las estrellas en Babilonia. Ese tal Franz Kugler. Se le ocurrió así que Marduk fuera un cuerpo celeste de movimiento rápido que orbitara en un gran sendero elíptico, y realmente tiene una órbita elíptica. Al igual que un cometa, como si fuera un cometa, se le ocurrió, fue una ocurrencia, no fue que él lo descubrió, se le ocurrió que podría ser entonces un planeta con una órbita elíptica como especie de un cometa. Pero hay un científico latinoamericano, ya fallecido en los años 30 y 40 por ahí, descubrió matemáticamente, no como Kugler que supuso, ¿no?, que se le ocurrió, fue una ocurrencia, ¿no? Fíjense, este hombre, Carlos Muñoz Ferrada, chileno, un astrónomo profundísimo, físico, geólogo, no formaba parte de la comunidad científica ni forma parte hasta el día de hoy porque
no entra de esos cánones de esa llamada comunidad científica. Él solito investigando descubrió matemáticamente, cálculos matemáticos, pura matemática este hombre. Carlos Muñoz Ferrada en Chile murió. Descubrió ese planeta, el planeta del cruce, Nibiru. No le puso Nibiru, describió y lo llamó, es un planeta cometa. Cuando le preguntaron por qué el Señor dice que usted dice que es un planeta, porque tiene cola como un cometa y tiene una órbita elíptica como un cometa, por eso le llamo planeta cometa, y tiene masa como un planeta y tiene 3 velocidades, una, y gira alrededor de un sol muerto al final de su camino. Todas estas son informaciones de este hombre. Cálculos, puros cálculos matemáticos. Carlos Muñoz Ferrada, chileno, ya fallecido. Pura matemática. Aquí están unos ejemplos de sus manuscritos. Cómo calculó la órbita de ese planeta. Y él dijo, tiene 3 velocidades. Una cuando está alrededor de su sol muerto, su estrella muerta, es la más lenta. Cuando viene por la mitad entre su estrella muerta y nuestro sol, aumenta la velocidad máxima y disminuye de nuevo cuando llega a nuestro sol. 3 velocidades. Ningún astrónomo ha descubierto esto que descubrió Carlos Muñoz Ferrada en su lugar allá en Chile. Carlos Muñoz Ferrada. Nadie escucha hablar de él porque no forma parte de, ni es europeo ni estadounidense. Entonces lo desclasifican, lo dejan fuera, esa llamada comunidad científica, que es como una farsa. Este hombre descubrió ese planeta Nibiru. Dice, y cuando llega aquí causa muchos problemas. Y él lo decía, cuando llegue va a causar muchas destrucciones. No se puede uno imaginar lo que va a causar, pero van a morir miles en terremotos, en maremotos. Ese hombre, lo mismo que narraban los sumerios, cada vez que pasaba Nibiru, causaba todas esas cosas, sequía, lluvias, maremotos, terremotos, tsunamis, inundaciones, lo mismo descubrió este hombre matemáticamente, con pura matemática. Este Kugler lo que hace es que se le ocurre esa idea, pero no concretiza nada como hace este científico chileno, Carlos Muñoz Ferrada. Frank Kugler, se le ocurrió que Marduk fuera un cuerpo celeste de movimiento rápido. Sin embargo, Carlos Muñoz Ferrada matemáticamente dice, no es movimiento rápido, tiene 3 velocidades. Y demostró en qué lugar tenía una velocidad distinta y cuál era la velocidad. Lo especificó todo matemáticamente este hombre. ¿Ven? Dice, te la voy a leer, lo que él mismo dice en un vídeo que anda por ahí en YouTube, Carlos Muñoz Ferrada. Dice, alrededor de su sol muerto, ese planeta cometa tiene una velocidad de 92 kilómetros por segundo. Es la más lenta. Dice, es la segunda velocidad, no es la más lenta. Alrededor de su sol muerto tiene una velocidad de 92 kilómetros por segundo. Cuando llega próximo de nuestro sol aquí, cerca de Mercurio, entre Marte y Júpiter, esa es la velocidad mínima, ya alrededor de nuestro sol. Sol tiene una velocidad de 76 kilómetros por segundo, esa es la segunda velocidad. Y la velocidad más rápida cuando sale de nuestro sistema y se va alejando hacia lo profundo, ahí tiene una velocidad de 300 kilómetros por segundo. 1/1000 de la velocidad de la luz. Todo eso lo especificó Carlos Muñoz Ferrada, ya fallecido, científico, geólogo, astrónomo chileno, pura matemática, y ni lo mencionan los cientistas actuales que controlan la llamada comunidad científica, la mal llamada. Pero ahí está, pura matemática y las informaciones.
Y sigue diciendo la lectura entonces, un recorrido elíptico de este tipo, Zecharia Sitchin no se enteró de que este hombre hizo ese descubrimiento, porque Zecharia Sitchin nombra a este europeo que simplemente hizo una suposición, no consiguió especificar más nada. Un recorrido elíptico de este tipo, sujeto al Sol como centro de gravedad, tiene un apogeo. El apogeo de ese es cuando está más lejos del Sol. Tiene un apogeo, el punto más distante del Sol, desde donde comienza el camino de vuelta, y un perigeo que cuando está dándole a la vuelta alrededor del Sol, y un perigeo, el punto más cercano al Sol, desde donde comienza su retorno al espacio exterior. Descubrimos que estas dos bases están ciertamente asociadas con Marduk en los textos mesopotámicos, o sea, con el planeta Nibiru. Los textos sumerios decían que el planeta iba de Anur, la base del cielo, a Enum, la morada elevada. Está refiriéndose al apogeo y al perigeo. El apogeo, la morada elevada, el Enum, y el perigeo, que es cuando está más cerca al Sol, entonces sería el Anur, la base del cielo, la morada elevada. La base del cielo, o sea, más cerca del Sol. La epopeya de la creación decía de Marduk así: cruzó el cielo e inspeccionó las regiones. La estructura de lo profundo midió entonces el señor Marduk. ¿Ves? Porque se va hasta lo profundo, lejos, fuera de nuestro sistema solar. La estructura de lo profundo midió entonces el Señor. Eshara, él estableció como su morada prominente, Eshara. Eshara, como una gran morada en el cielo estableció. Ahí termina el texto de la epopeya de la creación. Continúa Zecharia Sitchin diciendo, una morada era así pues prominente en las regiones profundas del espacio, su sol muerto. La otra estaba en el cielo, dentro del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Esa es la otra morada. Una morada entonces, siguiendo las enseñanzas de su antepasado sumerio, Abraham de Ur, la ciudad de Ur, ahí en Mesopotamia. Abraham era sumerio, no era judío. Los antiguos hebreos asociaron también a su deidad suprema con el planeta supremo, porque Abraham era un servidor de uno de esos llamados dioses ahí en Ur, la ciudad en el sur de Mesopotamia. Y los hebreos ya dicen que Abraham es su origen, su fundador, ¿no? Los antiguos hebreos asociaron también a su deidad suprema con el planeta supremo. Al igual que los textos mesopotámicos, muchos libros del Antiguo Testamento dicen que el Señor tenía su morada en las alturas del cielo. En las alturas del cielo. Desde donde contemplaba los principales planetas mientras aparecían. Un Señor celestial que, invisible por los cielos, se mueve en un círculo. Por ejemplo, en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, después de describir la colisión celeste entre Marduk y Tiamat, ofrece estos significativos versículos que nos cuentan a dónde ha ido el elevado planeta. Fíjense lo que dice el libro de Job. Hacia lo profundo marcó una órbita, donde la luz y la oscuridad se mezclan. Está su límite más lejano, el sol muerto donde reside allá, donde alrededor del cual da la vuelta allá, lo más profundo. Es el libro de Job. Habla del planeta también. En Job capítulo 26, versículo 10. Recuérdense que Zecharia Sitchin usa aquí la traducción hebrea de la Biblia, porque él dice que él que sabía hebreo antiguo,
dice y sostiene que esa es la traducción más que se adecua más a los textos originales. Entonces, en cualquier Biblia de nosotros que tenemos por acá, no vamos a encontrar el texto así, escrito así. Vamos a encontrar otra manipulación. Nunca hablan de planetas, porque esos traductores españoles y del Vaticano se encargan de manipular todos los textos. Donde habla planeta, lo quitan y colocan otra cosa, porque se echa a perder el monoteísmo que nos quiere meter en la cabeza. Entonces, donde habla de Venus, no colocan Venus, colocan otra palabra y se inventan otra cosa. Donde habla planeta, no lo colocan. Entonces, este texto del libro de Job, capítulo 26, versículo 10, no lo va a encontrar diciendo esto mismo. Hacia lo profundo marcó una órbita, donde la luz y la oscuridad se mezclan, está su límite más lejano. El límite más lejano es este, señor, la estrella muerta alrededor del cual gira aquí, su sol muerto, aquí viene, esa es su morada. Esa es la segunda morada. Y la otra es aquí, entre Marte y Júpiter, cuando está en nuestro sistema solar, más cerca del Sol, más cerca de la Tierra. No menos explícitos, Sichara Sitchin ahora va a citar algunos textos bíblicos que hablan del planeta Nibiru. No menos, ya citó el libro de Job, con ese capítulo 26, versículo 10, en la Biblia hebrea, no en esa Biblia que tenemos nosotros por aquí toda manipulada. No menos explícitos, los salmos esbozan el majestuoso curso del planeta. El Salmo 19, en el versículo 2, en el versículo 6, en el versículo 7 de la Biblia hebrea, dice: los cielos ensalzan la gloria del Señor, el brazalete repujado proclama su obra. Él sale como un novio del dosel, como un atleta se regocija en hacer su carrera. Desde el fin de los cielos Él emana, ¿sí?, desde su sol muerto. Y su circuito está donde estos terminan. Y hablando del planeta Nibiru. Reconocido como un gran viajero en los cielos, porque por ese recorrido elíptico que hace tan grande el planeta Nibiru, reconocido como un gran viajero en los cielos, remontando el vuelo hasta las inmensas alturas de su apogeo, allá donde está su estrella muerta, para después bajar curvándose en el cielo de su perigeo, cerca del Sol. Se representó al planeta como un globo alado, y eso está casi en todas las culturas de esta humanidad que vive aquí en esta parte de nuestro planeta, en la superficie. En todas las culturas aparece ese símbolo: Egipto, Mesopotamia, América. Miren, el símbolo del planeta Nibiru, un gran círculo y como unas alas. En la cultura maya, en los aztecas, está el símbolo de Nibiru, porque fueron los Anunnaki que vinieron. Aquí tenía Ninurta sus dominios, aquí en Mesoamérica. Ninurta, otro hijo de Enki, en Lila, aquí en los Andes, miren. Esas culturas nuestras ya, de esos antiguos indígenas conocían, miren, el símbolo de Nibiru, aquí está. Aquí está de nuevo, fíjense. El símbolo, miren, el planeta del cruce, como que tiene alas. El símbolo de Nibiru. Ahí está. Aquí está el planeta como si fuera una cruz en Egipto. Miren, aquí en Egipto. Aquí está. Como si fuera una cruz, símbolo de Nibiru. Que son la misma gente, los Anunnaki. Que aquí está, miren. En las manos tiene aquí el símbolo de Nibiru, como con alas y una cruz adentro. Es el símbolo de Nibiru, miren aquí. Aquí está. Los representaban ya las antiguas culturas indígenas
guiadas y enseñadas por los Anunnaki que vinieron aquí a esta región, los descendientes de Enlil. Enlil vino acá, a América del Sur, con su hijo Ninurta, crearon sus dominios allá, después que la civilización sumeria fue destruida por un ataque nuclear. Le dejaron aquello allá a Marduk, que reinara allá en aquel desastre, y vinieron ellos aquí en sus dominios, que aquí en el América del Sur y en Mesoamérica. Y fíjense otros símbolos de ese planeta también, fíjense. Egipto, Guatemala, Babilonia, en todas esas culturas grandes aparece el símbolo del planeta alado, el planeta del cruce, en las imágenes mesopotámicas, ¿ven? Está aquí, planeta del cruce, en las imágenes. Son diferentes imágenes. En todos esos textos aparece el símbolo del planeta Nibiru. Aquí ven. La estrella alada. Eso es lo que decía Ferrada, ¿no? Tiene como si fueran alas. Son los satélites que lo van siguiendo, ese ejército de satélites. Y es el planeta del cruce, entonces lo simbolizaban como una cruz. Un gran círculo con alas y una cruz al centro. Donde quiera, dice, donde quiera que los arqueólogos descubrieron estos restos de pueblos de Oriente Próximo, esa región que va desde Mesopotamia hasta allá, hasta Palestina, Oriente Próximo, pasa por Siria, norte de Siria, Irak y toda esa parte del Oriente Próximo. Donde quiera que los arqueólogos descubrieron restos de pueblos de Oriente Próximo, el símbolo del globo alado aparecía, dominando templos y palacios, tallado en las rocas, grabado en sellos cilíndricos, pintado en las paredes, acompañaba a reyes y sacerdotes. Eran los principales servidores de los Anunnaki que vinieron de Nibiru. Acompañaba a reyes y sacerdotes, se colocaba por encima de sus tronos, se cernía por encima de ellos en los escenarios de las batallas, se grababa en sus cuadrigas objetos de arcilla, metal, piedra y madera, se adornaban con este símbolo del planeta de los dioses. Los terrestres lo sabían. Por eso pintaban todas estas cosas, esos diseños de ese círculo alado, y a veces con una cruz, o una cruz nada más. Ellos sabían de ese planeta, tenían la información de parte de los Anunnaki. Los soberanos de Sumer y Akkad, de Babilonia y Asiria, de Elam y Urartu, de Mari y Nusi, de Mitanni y Canaán, que son reinos antiguos ahí del Medio Oriente Próximo, todos reverenciaban este símbolo porque representaba a los dioses, que llamaban de dioses, a los grandes señores, a los Anunnaki. Reyes hititas, faraones egipcios, Shar de persas, y en América también los grandes reyes, como ya les mostré, solo que se echaría así como que no tenía acceso a estas informaciones, por eso no lo menciona en esta lista. Pero después Echaria Sitchin escribe, viene por acá, investiga mucho en este continente y escribe el libro Los Reinos Perdidos y descubre muchos símbolos de Nibiru aquí en América. Cuando él escribió este libro no había visitado y por eso no lo menciona aquí, menciona pueblos de Oriente, nada más. Todos reverenciaban este símbolo, reyes hititas, faraones, egipcios, Shar de persas, todos proclamaban, bueno, mencionó América porque no tenía la referencia todavía. Todos reverenciaban este símbolo, proclamaban la supremacía de este símbolo y de lo que significaba. Y así fue durante milenios.
La convicción de que el 12º planeta, el planeta de los dioses, decían los terrestres, seguía dentro del sistema solar y que su gran órbita volvía. No lo veían entre Marte y Júpiter, pero estaban convencidos de que pasaba ahí, de que en cierto tiempo se ubicaba ahí. La convicción de que el 12º planeta, el planeta de los dioses, seguía dentro del sistema solar y que su gran órbita volvía a pasar periódicamente por las cercanías de la Tierra entre Marte y Júpiter, era el punto central de las creencias religiosas y de la astronomía del mundo antiguo. El signo pictográfico del 12º planeta, el planeta del cruce, llegó a ser una cruz, no un círculo, una cruz, llegó a ser. En escritura cuneiforme se le pintaba como una cruz, que también significaba esa cruz Anu, porque es el rey de Nibiru, Anu. En Nibiru hay un sistema de gobierno que es la monarquía mundial, o sea, la monarquía planetaria, un monarca para el planeta entero. Ellos eligieron ese sistema ya, y ese sistema monárquico lo trajeron acá. Por eso hay textos antiguos sumerios que dicen, cuando el reinado bajó del cielo, está refiriendo a eso, que los Anunnaki trajeron ese sistema de gobierno aquí, lo implantaron y nombraron a los primeros reyes ahí en Mesopotamia. Todo eso está escrito en las tablillas. ¿Cuál fue el primer rey? ¿Cuál fue la primera ciudad que tuvo un rey terrestre? Todo eso está en las tablillas. Ellos trajeron ese sistema hacia acá. Y no era eso lo que los españoles y los europeos que llegaron aquí, portugueses y otros, llegaban a América y le enseñaban a los indígenas que el rey representaba a Dios. El rey era electo por Dios, representaba a Dios, y el que iba contra el rey iba contra Dios, ¿no? El común caminar de la iglesia, de la religión con la monarquía, iban juntos. Nacieron juntos en Mesopotamia las dos instituciones. Los dioses, los Anunnaki declarándose Dios y engañando a los terrestres, y al mismo tiempo el sistema monárquico que trajeron de allá, uno soportando el otro, ¿no? ¿Qué hizo la iglesia en estas colonias y en todas las colonias europeas alrededor del mundo, en América, en Asia, en África? Mandaban primero a los religiosos. ¿Para qué? Para que hicieran el trabajo ideológico, allanaran el terreno a la soldadesca salvaje y brutal que después llegó, a espada limpia. Los amansaban a los indios, los amansaban para que llegaran los militares sin tener muchas pérdidas humanas y colonizaran más fácilmente, ¿no? Era más fácil colonizar a indios amansados por la religión, por el miedo, que luchar contra indios guerreros. Por eso a los indios guerreros y rebeldes se les denominaba como que eran demonios inspirados por Satanás. Eso lo metieron esos locos sacerdotes religiosos en los libros de historia, manipulándola, ¿no? Los rebeldes eran los diabólicos, que no aceptaban que la voluntad del rey de España o de Portugal o de otros países europeos. Los amansaban para que llegaran los otros, porque a ellos también les correspondía una parte del botín. La iglesia fue vendedora de esclavos, era un gran negocio. Entonces se lucraban con las victorias militares, porque ellos hacían su trabajo ideológico primero y después llegaban los militares, le allanaban el camino. Es lo que hace hoy la media, los medios de comunicación social en manos de los grandes ricos del planeta, de las grandes corporaciones, de los grandes millonarios. Preparar la mente de mucha gente que se deje embaucar, preparando la guerra, ¿no? Los rusos son los demonios, son los malos, invadieron a Ucrania, hay que castigarlos por donde quiera que estén. Y nadie se quedan calladitos, ¿no? Le dicen, no, es que nosotros también invadimos a Yugoslavia y sin pedirle permiso a nadie, la bombardeamos y matamos a miles y nadie nos castigó. No dicen nadita de eso, porque el mentiroso es así, tiene memoria corta cuando le conviene, ¿no? Invadimos Yugoslavia, la dividimos en pedazos, en paisitos hasta el día de hoy, matamos miles metiéndole bombas civiles, hospitales, embajadas de otros países. Cuando
Cuando Clinton no dicen ni media palabra y la gente se traga el cuento de que Rusia invadió a Europa, a Ucrania y hay que castigarla. Pero si ¿quién castigó a aquellos sinvergüenza que bombardearon la población civil? Destruyeron a Libia completamente. Nadie, en la imprensa no habla nada de eso. ¿A quién se castigó cuando ese genocidio que se cometió contra civiles? No, la prensa muda. No, ahora es contra los rusos. Ahora el diablo son los rusos. De aquí a poco son los chinos. Señores, hay que leer para no dejarse embaucar por estos sinvergüenzas mentirosos. El sistema es un sistema mentiroso. Tiene la mentira en sus venas. La manipulación de la información. Mentir hasta el último momento. Manipular todo. Engañar. Esas son las armas de este sistema caduco ya, de este orden que tenemos, que gracias a Dios se está destruyendo con la actuación de Rusia en Ucrania, que ellos le llaman invasión. Y muchos gobiernitos de nuestros países, como son muy débiles, se suman al coro de Estados Unidos, porque si no le corta el agua y la luz. O sea, dependen extremadamente de Estados Unidos a nivel económico. Entonces, les pueden meter unas sanciones que acabarían con esos paisitos pequeños. Pero eso no es todo. Simplemente que esos gobernantes no tienen coraje de oponerse al imperio. Puede contar con los dedos de la mano aquí en América quién se opone a esas locuras, a esa manipulación mentirosa. 3 o 2 países, Cuba, Venezuela, Nicaragua, se oponen a esa mentira. La mayoría se lambe los pies de Estados Unidos y creen el cuento de que Rusia invadió a Ucrania y hay que castigar a los rusos. Y no dicen nadita de lo que hicieron en Yugoslavia, en Vietnam, en Irak, en Libia. Lo que están haciendo en Siria, robándose el petróleo a la luz del día. Nadie dice nada de eso. No, los rusos son lo que... Y ahí viene el coro de idiotas atrás. La manipulación es una característica de ese sistema. Y amenazar con el miedo, ¿no? O me apoyas o te voy a castigar. Así le dicen a muchos gobiernitos y estos presidentes idiotas y vendidos. No le importa, fíjense lo que es tan horrible la mentalidad de estos presidentes que hay, sobre todo en Europa, que son capaces de colocar a su propio pueblo a pasar hambre con tal de hacer la voluntad de lo que les pide Estados Unidos. O sea, acaban con la economía de su propio país, se meten a su pueblo en miseria horrible, estos gobernantes de Europa, con tal de ir atrás de las mentiras de Estados Unidos de que Rusia invadió Ucrania. Son lambones al extremo de los pies de Estados Unidos. Digo los pies por no decir otra parte. Pero es horrible. Están hundiendo a Europa esos dirigentes vendidos, lambones, por seguir atrás de Estados Unidos. Arruinan a su propio pueblo. Fíjense si tienen patria. No les importa nada. Son como esos muñecos de Estados Unidos. Aunque se destruyan sus pueblos, ellos hacen lo que le dice Estados Unidos. La economía va bajando en Europa. La gente ya está pasando hambre. Está faltando energía, está faltando gas, está faltando alimento en los mercados. El salario bajando, las monedas devaluando, y ellos siguen atrás de Estados Unidos. No le importa el carajo su propio pueblo, esos dirigentes europeos. Ve hasta dónde llega la humillación de un ser humano. Los peores dirigentes de Europa son esos. Le ha tocado a la pobre Europa, a los pueblos de Europa, esta lacra de dirigentes que tienen vendidos todo a Estados Unidos, que se hundan en sus propios pueblos y ellos siguen atrás de las políticas de Estados Unidos. Y no entienden o no quieren entender lo mismo el gobierno de Estados Unidos dice: nosotros no tenemos amigos, tenemos intereses. Esos son tan burros esos dirigentes, y aquí en América también muchos que siguen atrás, que da como asco lo que están haciendo contra sus propios pueblos, que se hundan en la miseria obedeciendo a Estados Unidos. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en los años 90 por ahí? O inicio del 2000. En el 2000 y tanto fue, no hace mucho. Cuando Estados Unidos, cuando el fundador de Wikileaks
Julian Assange, que está preso allá en Inglaterra, denunció la matanza que hicieron los estadounidenses en Irak contra varios periodistas. El tipo del helicóptero le mandó bala a todos. Le ordenaron, tírele. Y que porque tenían armas en la mano, y era un grupo de periodistas con sus cámaras, lo mató a todos. El helicóptero norteamericano, estadounidense, le mandó fuego y lo mató a todos los periodistas. Wikileaks descubrió ese vídeo y lo publicó y le comenzó una cazada contra Assange. Y recuerdan que Evo Morales fue a Europa en su avioncito desde Bolivia. Y alguien alguien de una prensa de Europa, no sé de dónde, de esos dueños de prensa grandes, dijeron, puede ser que esté en el avión de Evo, lo estén llevando para Bolivia a Julian Assange. ¿Y qué hicieron los países de Europa? Todos le cerraron el espacio aéreo al avión de Evo Morales. Son criminales. Que se mate el presidente de Bolivia, no importa. El Estados Unidos pidió que bloquearan ese avión y lo bloqueamos. Nada, se le olvidó derechos humanos, humanidad, nada. Que se mate el presidente. Todos los gobiernos le cerraron, Europa le cerraron. Y el avioncito dando vueltas y no encontraba dónde aterrizar. Se le estaba gastando la gasolina con el presidente Evo. Y allí que fue el de Austria que dijo que lo dejó bajar después de combinar con Estados Unidos. Y allí en Austria lo dejaron bajar y fueron los estadounidenses y les revisaron el avión cuando Evo estaba en el aeropuerto. Se lo revisaron, no encontraron al Julian Assange. Hasta eso llegan esos dirigentes europeos, señores. Hasta ese extremo de lamberle los pies a Estados Unidos. Y esos son los que están dirigiendo Europa. Es un desastre aquel continente ahora. Pobre del pueblo europeo con estos dirigentes que tienen. Entonces, dice, el signo pictográfico del 12º planeta llegó a ser una cruz. En la escritura cuneiforme. Y en otras lenguas semitas, por ejemplo, la letra Taf, que era una cruz, que significaba la señal, se representaba como una cruz. Hablaba del planeta de los dioses. Y ciertamente todos los pueblos del mundo antiguo consideraban la aproximación periódica del 12º planeta. Periódicamente él llega, entra en nuestro sistema y vuelve y se va hacia su sol muerto, hacia el espacio profundo, hacia las regiones profundas. Esa es la órbita elíptica de Nibiru, de eso es que está hablando. La aproximación periódica, cada 3600 años, llega acá. Dice, y ciertamente todos los pueblos del mundo antiguo consideraban la aproximación periódica del 12º planeta como una señal de trastornos, grandes cambios y nuevas eras. Esos son los textos antiguos que mencionan ese hecho. Los textos mesopotámicos hablaban de la aparición periódica del planeta como de un acontecimiento anticipado, predecible y observable. En esos 3600 años habían culturas ya en algunos pueblos que veían el planeta en los cielos. Y hay pinturas que retratan ese hecho. Las personas en la tierra mirando el planeta se veía en el cielo. Predecible y observable, acontecimiento anticipado, predecible y observable, porque la órbita se mantiene. Y dice el texto antiguo, el gran planeta en su aspecto rojo y oscuro, así es. El cielo divide por la mitad y se levanta como Nibiru, el planeta del cruce. Muchos de los textos que tratan de la llegada del planeta eran augurios que profetizaban el efecto que el acontecimiento tendría sobre la Tierra y la humanidad. Un escritor llamado R. Campbell Thompson, en una obra que escribió sobre los mágicos, los magos y los astrónomos de Nínive, en Babilonia,
reprodujo varios de estos textos que describen el avance del planeta mientras bordeaba la posición de Júpiter y llegaba al punto del cruce. Dice en uno de esos textos: si desde la posición de Júpiter el planeta pasa hacia el oeste, habrá un tiempo para morar en la seguridad. O sea, no vamos a tener problema aquí en la Tierra. La amable paz descenderá sobre la Tierra. Si desde la posición de Júpiter el planeta aumenta en brillo y en el zodíaco de Cáncer se convierte en Nibiru, planeta del cruce, Akkad se desbordará de plenitud. El rey de Akkad crecerá poderoso. Si Nibiru culmina, las tierras habitarán con seguridad. Los reyes hostiles estarán en paz. Los dioses recibirán las oraciones y atenderán las súplicas. Como la gente ya predecía la cercanía de Nibiru, lo que podía, en cierta posición en el espacio, podía producir aquí en la Tierra. Dice, no obstante, dice Charya Sitchin, se esperaba que la aproximación del planeta provocara lluvias, inundaciones, debido a los fuertes efectos gravitatorios. Por eso hay un texto que dice, cuando el planeta del trono del cielo crezca en brillo, habrá inundaciones y lluvias. Cuando Nibiru alcance su perigeo, el perigeo es cuando está más cerca de nuestro Sol, los dioses darán paz, se resolverán los problemas, las complicaciones se aclararán, lluvias e inundaciones vendrán. Bien, también vienen otros problemas. Cercanía de Nibiru. Al igual que los sabios mesopotámicos, los profetas hebreos consideraban el tiempo de aproximación del planeta a la Tierra y el que se hiciera visible la humanidad como el preludio de una nueva era. Esperaban esa cercanía de Nibiru como el preludio de una nueva era. Cada 3600 años, ¿no? Cada preludio de una nueva era. Las similitudes entre los augurios mesopotámicos de paz y prosperidad que debían acompañar al planeta del trono del cielo y las profecías bíblicas de paz y justicia que se establecerían sobre la tierra después del día del Señor se pueden expresar mejor en boca de Isaías. Hasta en los textos de los profetas bíblicos aparecen esas predicciones sobre la presencia en nuestro sistema solar del planeta Nibiru. Vamos a cortar nuestra lectura aquí y en la próxima lectura continuamos viendo cómo en los textos de algunos profetas ya se habla de esa cercanía y de la llegada de ese señor Marduk, de ese planeta de los dioses. El día del Señor se hablará en los textos bíblicos. Hasta la próxima lectura. Gracias a todos que nos ven.